Hola a todos y todas, les doy la bienvenida al primer capítulo de Review con Georg Raczynski. En este tiempo de pandemia les traigo el texto Pandemia, el COVID-19 sacude al mundo, de Slavoj Žižek. Para los que no lo conozcan, Slavoj Žižek es un filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural esloveno, considerado uno de los mejores 100 pensadores de la actualidad. Su primera obra, y que tal vez la que lo catapultó a la discusión actuales muchas temáticas, es El sublime objeto de la ideología de 1989. De ahí hasta la fecha, en estos aproximadamente 30 años, encontramos una gran variedad de libros y artículos escritos por él. Por solo mencionar, este 2020, con pandemia, ya tendría 4 libros escritos. En todos ellos, uno puede encontrar una clara influencia marxista, hegeliana y lacaniana. A modo de introducción, podríamos decir que Pandemia, el COVID-19 sacude al mundo, este texto de Žižek, se enmarca dentro de la reflexión que han hecho diferentes filósofos en torno al coronavirus a nivel mundial. Por ejemplo, Giorgio Agamben, Jean-Claude Nancy, Judith Butler, Byung-Chul Han, Adela Cortina, entre otros. Muchos de estos pensadores, eso sí, han estado sus reflexiones en entrevistas, las cuales han sido compiladas, gran parte de ellas, en un texto gratuito que está en línea, que se llama La sopa de Wuhan, Pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemia, por si a alguno de ustedes le interesa. Ya entrando en el texto, podemos ver cómo Žižek, en sus 10 capítulos, nos va planteando cómo el COVID-19 ha ido evidenciando y transformando también nuestra realidad existencial, nuestra realidad relacional y nuestra realidad política, lo cual ha ido configurando y configurará, por supuesto, una nueva realidad mundial a la cual nos va a tocar vivir y para la cual Žižek planteará una solución política que nos permita hacernos cargo de esta nueva realidad mundial. En torno a nuestra realidad existencial, el COVID-19 nos ha afectado a todos nosotros, ya sea en un plano emocional, sentimental, anímico. De hecho, el propio Žižek nos dice, estos días a veces me sorprendo de mí mismo al desear contraer el virus. De esta manera, al menos, la debilitante incertidumbre se acabaría. Pero por otro lado, nos plantea el texto de Žižek que el COVID-19 ha planteado y nos ha demostrado nuestra contingencia y sinsentido de vida. Las epidemias, nos dice él, nos recuerdan la última contingencia y el sinsentido de nuestras vidas. No importa cuán magníficamente esté construido nuestro espíritu, nosotros, la humanidad, creemos que una estúpida contingencia natural, como un virus o un asteroide, puede acabar con todo. Y desde ahí no es solo el plano emocional, sino que también el COVID-19 nos ha planteado esta última contingencia y sinsentido de nuestra vida. Conjunto a lo anterior, Žižek nos muestra también en este libro que nuestras relaciones con los demás y con el mundo han ido mutando y se han ido transformando por el COVID-19. Por un lado, es difícil pasar por alto la suprema ironía, nos dice él, del hecho de que lo que nos unió a todos y nos empujó a la solidaridad global se expresa a través de la vida cotidiana en órdenes estrictas de evitar los contactos cercanos con los demás, incluso de autoaislarnos. Pero por otro lado, el COVID-19 nos plantea el problema de que aunque la vida vuelva a la normalidad, no será la misma normalidad que antes del brote. Tendremos que aprender a vivir una vida mucho más frágil con amenazas constantes. Tendremos que cambiar toda nuestra postura ante la vida. El tercer y último elemento que ha evidenciado el COVID-19 que encontramos en este texto es lo que podríamos llamar la realidad política. El COVID-19 nos ha demostrado que indistinto de los avances tecnológicos a los que hemos llegado, seguimos siendo interdependientes de la naturaleza. Un virus nos ha afectado a todos indistinto a los avances tecnológicos que hemos llegado como humanidad. Por otro lado, que estamos totalmente interconectados unos con otros. Lo que sucedió en una ciudad dentro de un país, al poco tiempo y el par de meses ya está afectando a la humanidad entera. También nos ha demostrado que lógicas aislacionistas y proteccionistas
no son la forma de enfrentar una crisis internacional como ha sido la de esta pandemia, sino que es más bien la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. A su vez, no ha demostrado una cierta indignación hacia el poder estatal. Si es el poder estatal el que tiene el poder para resolver esta problemática, si es el Estado el ente con mayor poder para resolver esta problemática, la gente le demanda por un lado una transparencia en cifras y por otro lado que se responsabilice de ese poder que ya tiene. Y desde ahí ha ido mutando a una petición mucho más fuerte de la centralidad del poder estatal por las distintas personas que hemos ido viviendo esta pandemia a nivel mundial. Y por último, nos ha generado un problema de ética social. ¿Quiénes sobreviven o cómo hacemos la supervivencia a este fenómeno del COVID-19? Hemos escuchado diferentes versiones, desde un gobernador en Estados Unidos, como muestra en ejemplo el texto de Chichek, que plantea que las personas mayores de 70, 80 años, en gran medida se hagan responsables de que no puede afectar la economía del país una pandemia, a otras lógicas más bien humanitarias y donde todos debemos cuidar de cada una de las personas. Teniendo presente todo lo que se ha dicho hasta el momento de cómo Chichek en el libro nos muestra que el COVID-19 tiene relación con nuestra realidad existencial, por ejemplo, mostrando la contingencia y el sinsentido de nuestras vidas, con nuestras relaciones con los demás y con el mundo, por ejemplo, planteándonos el problema de que no vamos a vivir en la misma normalidad, por decirlo de alguna manera, el mundo al cual nos vamos a enfrentar va a ser un mundo distinto al anterior del COVID-19. Y con todo lo que nos ha planteado respecto a la realidad política y los cambios que se han ido generando en torno a ello para poder dar respuesta al COVID-19, es que Chichek nos plantea que debemos hacernos cargo, en algún sentido, de una nueva realidad mundial. Este COVID-19, en ese sentido, nos ha planteado una nueva realidad mundial para la cual vamos a tener que estar preparados. Lo que estamos viviendo en nuestra nueva realidad mundial, nos dirá Chichek, es un problema de tipo político. El COVID-19 nos ha planteado una serie de problemáticas sociales, económicas, de salud, etcétera, que deben ser resueltas con un carácter político. En este sentido, el COVID-19 lo que nos plantea es un problema político para enfrentar esta nueva realidad mundial que estamos viviendo y que seguiremos viviendo en un futuro. De ahí él nos plantea como tesis de que hay que pensar un nuevo comunismo, no un comunismo de desastres, como dirá él, que vaya a ser en contraposición de un capitalismo de desastre, sino más bien un comunismo tal cual como lo hemos ido viendo en distintas alternativas políticas que se han dado hoy en día para resolver el COVID-19. Por ejemplo, una mayor centralidad del poder estatal. Al respecto, pone como ejemplo a Donald Trump, que nos plantea que va a aplicar una ley marcial que obligaría a las empresas de su país, o sea, una medida totalmente centralizada del poder y que en contra del libre mercado, por decirlo de alguna manera, para obligar a estas empresas a producir equipamiento y maquinaria necesaria para poder enfrentar el coronavirus en su país. Por otro lado, un nuevo comunismo que invita a una mayor cooperación entre los países y una mayor solidaridad de cada país. Una idea, para Chichek más bien, del capitalismo que tiene que ver con que cada país es responsable individualmente de sus personas, no sería una alternativa o no daría buenos frutos para poder resolver estas problemáticas. Entonces tenemos que pensar políticamente en un nuevo comunismo que invita a una mayor centralidad del poder estatal y a una mayor cooperación entre los distintos países para poder enfrentar esta nueva realidad mundial. Esta idea del nuevo comunismo que nos plantea Chichek queda evidenciada en la siguiente cita que les dejo. El sistema de salud institucional tendrá que depender de la ayuda de las comunidades locales para cuidar de los débiles y los ancianos, y desde ahí una mayor centralidad del poder, por decirlo de alguna manera estatal. Y en el extremo opuesto de la escala,
Tendrá que organizarse algún tipo de cooperación internacional efectiva para producir y compartir recursos. Si los estados simplemente se aíslan, las guerras estallarán. A este tipo de acontecimientos me refiero cuando hablo del comunismo. Y no veo otra alternativa que la de una nueva barbarie. O sea, si no existe este nuevo comunismo con mayor centralidad del poder estatal y por otro lado con una mayor cooperación, vendría la barbarie. ¿Hasta dónde se desarrollará? No puedo decirlo. Solo sé que la necesidad de ello se siente urgentemente en todas partes. Con esta cita finalizo la presentación de este libro, Pandemia, COVID-19 sacude al mundo, del pensador y filósofo esloveno Žižek. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado este primer capítulo de Review con Georg Raczynski. Este libro lo podrán encontrar, si es que a alguno de ustedes les interesa, traducido al español por el colectivo Son in Spanish o por la editorial Anagrama. Lo invito por último a suscribirse al canal porque prontamente subiremos otros videos.